¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Hecho y Derecho. El día de hoy permítanme saludarles a mis grandes amigos y además colegas que forman parte de la Red Boliviana de Estudios en Ciencias Penales. Para ello tenemos a Roger. ¿Cómo estás, Roger? ¿Qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eddie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ansioso ya de comenzar este nuevo capítulo. Muy bien, qué bueno verte. Fin de semana relativamente largo, ¿no? Sí, nos espera uno largo también. Gracias, qué bueno. Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, Roger, qué gusto volvernos a encontrar en un nuevo episodio de nuestro podcast con toda la energía. Qué bueno que así sea. Bien amigos, hoy entre las charlas que hemos venido teniendo ya en relación al primer episodio, ya habíamos dicho que poco a poco vamos a ir entrando a temas más profundos y que sin duda son importantes tratarlos en el ejercicio de la profesión y también desde la academia. Hoy quiero proponerles poder conversar, debatir en relación a la dogmática penal, sus institutos por supuesto a partir de la teoría del delito y también cómo esto se refleja y su importancia en la aplicación práctica y del litigio, ¿no? ¿Qué opinas, Eddie, del tema? Bueno, Javier, sí, justamente como hemos ido hablando, la idea justamente de estos espacios, Javier, Roger, es poder contribuir desde el debate y la academia en el desarrollo de estos tópicos tan importantes. Bueno, me parece a mí que como ya hemos hablado hace varios días atrás y meses que hemos ido evaluando la idea, la dogmática penal tiene una relevancia muy importante en un proceso. Es la que nos permite desglosar, entender las categorías del delito y nos permite además determinar si una determinada conducta reúne las condiciones para ser denominado delito, ¿no? Entonces es importante, Javier, yo creo, aprender cómo hacerlo, desglosar sus tópicos y eso nos va a permitir desde luego estar en mejores condiciones de preparación al momento de abordar inicialmente un caso. Qué bueno. Roger, ¿tú qué opiniones tienes sobre el tema planteado? Claro que vamos a ir entrando en mayores puntos específicos, pero un pantallazo. Un pantallazo, a ver. Yo estoy de acuerdo con Eddie cuando dice que es importante, pero entro parcialmente en desacuerdo cuando dice que es importante para el proceso, pero me explico. Descriptivamente, es decir, cómo sucede en nuestros juzgados ahora. ¿Aplican? Voy a lanzar la pregunta que seguramente nos hacen mucho. ¿Aplican criterios dogmáticos en materia penal? ¿Aplican la teoría del delito al caso en la práctica, en el litigio? ¿Lo aplicarán? Algunos juzgadores quizás sí, otros no, pero percibo que una mayoría no, ¿verdad? Pero prescriptivamente, en el sentido de que decía sí es necesario, estoy de acuerdo. O sea, debería ser necesario y en un ámbito pragmático. Lógicamente el desarrollo teórico académico es sumamente importante y por tanto también las categorías dogmáticas del derecho penal. Sin duda es así y la pregunta que formulas al final de cuentas es la realmente relevante porque la dogmática penal como tal no cobra ningún sentido más allá de la retórica y lo teórico si no es a partir de quienes ejercen el verdadero poder o el rol punitivo del Estado, ¿no? Que son nuestros jueces. Entonces esa es la pregunta que vamos a tratar de descifrarla en el transcurso de este episodio y que obviamente, como habíamos dicho en un primer momento, aclarar, no somos dueños de la verdad, también nos podemos equivocar, seguramente lo hacemos en muchas oportunidades. Exacto. Pero desde nuestra pequeña experiencia en tribunales, juzgados de litigio, vamos a pretender analizar esto desde percepciones críticas y responsables, por supuesto. Ahí yo, Javier, de repente te hago una contribución en relación a lo que Roger decía y lo que no comparte de mi concepto. Es que aquí tenemos que entender si la dogmática penal como tal y sus desarrollos de sus institutos únicamente se vincula al derecho penal sustantivo y no procesal. Sin embargo, también debemos entender de que desde el inicio de un proceso penal se supone que se establece una teoría del caso que vamos a introducir más adelante seguramente a los conceptos y a partir de la teoría del caso desarrollamos si la acción que le están atribuyendo en el caso de defensa a tu patrocinado constituye o no delito. Entonces ya inicias desde el momento de la primera sindicación
en sede judicial o administrativa de un proceso penal, a ingresar, a considerar si la acción que se le está atribuyendo a tu patrocinado es o no delito. Y ahí ingresamos a las categorías justamente de la teoría del delito en su primer elemento de acción. Entonces se vincula necesariamente con los aspectos procesales, incluso probatorios más adelante, el tema de la teoría del delito, pero posteriormente tiene una vinculación, no tiene una estricta dependencia, pero sí una vinculación importante. Javier, te corto antes de que sigas. Sí, claro. A Eddie le voy a lanzar la pantalla de YouTube de la explicación. Bueno, de hecho tampoco estoy de acuerdo, pero lo pongo, ¿no? En la mesa de debate. No sé si vieron al juez supremo del Perú, César San Martín, si no estoy mal. Sí. ¿Qué decía? No me importa la teoría del caso, eso es para el abogado. ¿Realmente será así? Pero yo creo que es lo que vamos a debatir acá, un poco. ¿Realmente será que no le interesa al juez? Veamos. Sí, es algo muy polémico, ¿no? Que ha salido recientemente en las redes sociales de lo que él planteaba. Bien, ya entrando un poco en materia, antes y para darle sentido a este debate que están teniendo ambos, y me alegra verlos debatir. ¿Cómo podemos definir todo esto, o cuál es la finalidad de tener una teoría del delito estructurada? Y que obviamente esto emerge del derecho penal, ¿no? Como ciencia. En lo personal, creo yo, y siempre voy a tratar de remitirme a ejemplos prácticos, y que en algún momento lo planteaba Zaffaroni. Él decía que hay que entender al derecho penal, por supuesto, como a partir de dos finalidades que tiene. La primera, la legitimación que le das al ejercicio del poder punitivo, pero también la contención al poder punitivo. Porque Roger decía, y siempre comparto aquello también, el hecho de comprender que el poder punitivo es la violencia estatal en su máxima expresión. Y la teoría del delito en realidad va a generar el segundo rol, esencialmente, del derecho penal, desde una posición garantista, de limitar el ejercicio del poder punitivo desde la dogmática y, por supuesto, asumiendo el principio de legalidad, la ley, ¿no? Si nosotros entendemos aquello, lo que se plantea es que entendamos que el derecho penal, y en especial la teoría del delito, hay que asimilarlo como un dique de contención que va a evitar que esas aguas turbias de violencia estatal vayan en desmedro de los derechos de los ciudadanos. Y para aquello van a tener un sistema inteligente de filtros que va a purificar o va a permitir el acceso de estas aguas turbias denominadas poder punitivo, pero siempre y cuando cumplamos las condiciones que exige la teoría del delito, que ahora tal vez emerja un debate, que las nuevas corrientes establecen que son la acción típica, antijurídica y culpable. Lo de punible es un tema muy debatible hasta la fecha, que en realidad está determinado acorde a las corrientes que existen en las escuelas del derecho penal, pero que por lo menos en nuestro sistema penal boliviano, creo yo, que la punibilidad no es un elemento del delito, de la teoría del delito. ¿Qué opinas, Roger, con relación a aquello? Mira, Javier, a mí me encanta la explicación del dique. De hecho, es una explicación que por lo menos yo lo encontré en un texto de Zaffaroni bastante pequeño, teoría del delito, pero que es muy pedagógico y explicativo, ¿no? Él te dice, bueno, el derecho penal es la expresión violenta, la expresión más violenta del Estado, es la expresión del jus puniendi, es el jus puniendi. Y bueno, se imagina y dice, hay unas aguas turbulentas, fuertes, que van a arrasar con todo. Pero necesita haber un filtro, una represa, un dique de contención que le diga, momento, no todo lo que venga por aquí tiene que pasar. Y tiene que haber un filtro. Y es lo que va a más o menos, digo más o menos porque ya el debate va a centrarse, entiendo luego en esto, en que si se aplica, que tanto no, tiene que racionalizar esa expresión violenta y probablemente irracional de parte del Estado. Entonces va a ser un filtro, ¿no? Como para calmar las aguas. Me encanta esa explicación, creo que es sencilla y las mejores ideas por lo general son sencillas. Sí. Eddie. Javier, la explicación que nos has dado es fundamental para poder entender cómo funciona nuestro sistema penal. Es decir, que para aquel ciudadano de a pie
que se le está atribuyendo la comisión de un delito, sepa que el Estado, si bien tiene esa atribución del libro expediente para establecer qué acciones son consideradas delitos, sin embargo debe reunir ciertas condiciones de validez formal para que estas condiciones se puedan pasar ese filtro de garantías que tiene ese ciudadano. Y ahí es donde recojo las palabras que decía Roger, ¿no es cierto? O sea, no toda acción también debe ser considerada delito, ¿no? O sea, debe estar sujeto a esos filtros que tú decías, Javier, que la dogmática, la teoría del delito no las da. Y esos filtros se analizan uno a uno para determinar si esa conducta es o no considerada delito. Ahora, yo les planteo, por ejemplo, acá una duda que ha surgido justamente en una clase de Derecho Procesal Penal en maestría. ¿Tú puedes aplicar teoría del delito desde el inicio de la investigación? ¿O tendrías que esperar que el juez, en ese caso, asumiendo el criterio, como decía Roger, en sentencia únicamente tenga que analizar los elementos constitutivos del delito? ¿Acaso no se puede plantear la inexistencia, por ejemplo, de alguna causa de justificación penal que pueda destruir la antijuricidad como categoría y elemento del delito, por ejemplo, para considerar que no hay delito en fase de investigación? Entonces se hace un planteamiento y se hace un desarrollo. Para mí se debería, no está condicionada la teoría del delito a una etapa procesal, sino a una acción humana, a considerar si esa acción humana es o no considerada delito a partir de las circunstancias concurrentes de todos sus elementos. Entonces, ¿qué les parece este planteamiento? Si me permiten, Javier, y te voy a responder primero con una pregunta y luego, ya que Javier nos dé su opinión, te respondo quizá con la opinión mía fundamentada. ¿Ustedes han visto alguna vez fundamentar a algún juez una cautelar en virtud a la teoría del delito? No, jamás, yo no he visto. Y es pues, por lo menos cuando lo planteamos inicialmente, o sea, nos dicen, no, un ratito, estamos discutiendo elementos de convicción, abogado. Hay elementos indiciarios de convicción. Provisionalidad, te dice. Exacto. Javier, ¿qué te parece? Pero la provisionalidad está dirigida al hecho, no a la aplicación rígida. A la calificación. O a la calificación misma que hace el fiscal en ese momento sobre la investigación, sobre un hecho. Y esto es algo que realmente es muy complicado, ¿no? Pretender que así se valide, porque a título de provisionalidad se cambian los estándares, las imputaciones no cumplen el principio de que sean imputaciones realmente concretas o imputaciones necesarias. Y bueno, lamentablemente cuando tú cuestionas la imputación, siempre, en la mayoría de los casos, no siempre, terminan alegando que existe provisionalidad, pese a que tú vayas a cuestionar, porque no solamente la imputación concreta incide en la adecuada calificación de los hechos y también sobre la exposición circunstancial de aquellos hechos. Pero en relación a la calificación es que realmente tenga que existir certeza sobre la tipicidad. Correcto. Y la tipicidad es un elemento más a considerar en todo esto, porque el código no hace diferenciación a que más o menos pueda parecer delito. Te establece siempre y en todo momento por lo menos una definición que es muy común, que se trate de un hecho punible. Exacto. Yo creo que somos de mucha etiqueta. Tenemos un defecto en nuestra cultura jurídica práctica, es que somos de etiqueta. Usamos, por ejemplo, provisionalidad. ¿Para qué? Para decir, no, aquí está bien, vamos a evaluar superficialmente. Eso es provisionalidad. Indicios. Sana crítica, para no valorar. Decimos sana crítica y ya está valorado. Somos de etiqueta. Pero a ver, iremos aterrizando un poco más profundo. O iremos ingresando más a profundidad. Si sostenemos que podría aplicarse en una cautelar, vamos al segundo elemento, que es la antijuridicidad, que es básicamente ver en términos sencillos si hay estado de necesidad, legítima causas de defensa, justificación. ¿Podría en una cautelar evaluarse? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque mira, o sea,
se tiene que considerar la concurrencia simultánea de los elementos del delito. O sea, puede haber una acción que también puede ser típica, o sea, pero será antijurídica, y ahí ingresamos a la evaluación, ¿no?, de la antijuricidad, la evidencia de las causas de justificación. Se analizará seguramente la legítima defensa, se analizará el estado de necesidad justificante u otros elementos, pero creo que se debería exigir su planteamiento ya desde una cautelar. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de del procesal penal no se garantiza los derechos del imputado desde el primer momento de su sindicación en sede judicial y administrativa. Y la imputación no puede ser únicamente la etiqueta que decía Roger, que puede pasar cualquier filtro y que a título de provisionalidad no se omite ingresar en esas categorías sustanciales que hacen de la participación de una persona procesada en un hecho considerado delito. Entonces se entiende que tiene que existir la adecuación de tipicidad que se dice, ¿no? Pero esa adecuación también no solamente debe ir a la tipicidad como elemento del delito, sino también a los demás elementos del delito. Bueno, ese es el criterio que tengo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo algo que observo y comparto también contigo, Eddie, que de un tiempo esta parte, o probablemente casi siempre, el análisis de la subsunción de un hecho al tipo penal en específico, o la aplicación de la teoría del delito sobre un hecho, creo que solamente se ha remitido a verificar algunos elementos de la acción o la omisión y la tipicidad objetiva. Y muy pocas veces se debate la tipicidad subjetiva respecto del dolo, la concurrencia del dolo, y en su caso inclusive la culpa, porque los jueces en el momento, y bueno, en realidad todos, no quisiera generalizar, muchas veces todos los partícipes en un proceso penal, creo que cometemos un error de, ante la inexistencia del dolo, del conocimiento y la voluntad en aquel hecho o su falta de acreditación, directamente asumimos de que es un hecho culposo, cuando la culpa, entendida como la imprudencia, la negligencia en sus categorías, no es directamente aplicable porque no existe el dolo. También la imprudencia y la negligencia exigen ciertos requisitos de concurrencia sobre aspectos especiales de la conducta de una persona, y que básicamente en realidad debe ser la verificación de que en el momento del hecho la persona sindicada tenía la capacidad o las circunstancias externas de que esa persona sea prudente o diligente, porque de lo contrario no puedes exigirle prudencia o diligencia si las condiciones mismas en las que se ha desarrollado el hecho no eran las necesarias o las idóneas para que puedas comprender aquel grado de la diligencia y la comprensión misma de la prudencia en un caso en concreto. ¿Qué opinas, Rubén? A ver, yo creo que tienes razón, pero me surge otra pregunta. En realidad me están generando más dudas que respuestas. Y va a propósito de la teoría del delito aplicada en la cautelar. A ver, conjugaremos esto con la probabilidad de autoría. La probabilidad de autoría entendida como posibilidad de ocurrencia empírica de un suceso, que Pedrito mató a Juanito, que sea probable ese hecho, ¿no? Bien, si manejamos que el estándar, porque otra discusión es ese tema del estándar, pero si manejamos que el estándar es la probabilidad, cuando se aplique o se debiese aplicar la teoría del delito en sus categorías, estaríamos aplicando en virtud a un hecho probable. Claro. Y por ende las categorías también llegan a ser probables, o el resultado de esa conjugación. ¿La calificación? Sí, por ejemplo, la legítima defensa. Tú tienes un hecho probable, haces la conjugación con la legítima defensa. ¿Qué te sale del resultado? La calificación. Claro, pero bajo ningún motivo creo yo que podría aplicarse este estándar sobre categorías jurídicas. Entonces nos olvidamos de lo probable. Claro.
Es que lo probable es un concepto procesal, y ahí vamos tal vez de repente a lo que decías vos hace un momento, Roger, de que lo procesal con lo sustantivo es diferente. O sea, lo procesal es la probabilidad, ¿no? Y ya ingresamos a la dogmática en los elementos que decía Javier, y ya vamos a ingresar ya a desglosar esa acción en todos los elementos de la categoría del delito. No solamente la conducta desplegada, sino también su tipicidad, si esa conducta está descrita en la norma, la antijuricidad, ingresaremos a analizar causa de justificación, etcétera. Ingresaremos también a los elementos, como dice, subjetivos del dolo y la culpa. Pero considero de que ingresar a valorar una circunstancia de orden procesal cuando se debe hacer un análisis de orden sustantivo, de orden dogmático, considero que no está sujeto su aplicación a una etapa procesal. O sea, deberíamos generar de repente la posibilidad de una cultura jurídica que analice estos conceptos desde un inicio del proceso, porque desde un inicio al imputado se le debe garantizar sus derechos. ¿Tú qué opinas, pero con relación a lo que planteas? Yo entiendo que hay elementos que no deben juntarse, que son como el agua y el aceite. De repente hacer la conjugación esté mal, pero no sé, me animo a pensar en otro ejemplo, en el dolo. Por ejemplo, dolo, elemento cognitivo, elemento volitivo, saber y querer. Bien, si tú tienes un hecho probable, en tu aplicación del tercer filtro, para saber si ha habido conocimiento, si ha habido voluntad, más o menos lo que vas a tener es un resultado menos fiable, así en términos coloquiales, porque tu hecho es probable. Pero la fiabilidad como tal considero, o sea, es que la fiabilidad en la categoría que lo estás planteando, Roger, lo estás planteando como una certeza, o sea, o como un indicio de probabilidad, ya. Pero yo considero de que necesariamente se tuviera que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, o sea, tal vez ya desde la imputación que ya te atribuyen el delito, ingresar en el análisis que realiza el Ministerio Público respecto a la fundamentación y el título que catalogan fundamentación y descripción del hecho y subsunción del tipo penal, no ingresar solamente a la tipicidad. Porque ingresa, y es lo que dice Javier, es importante, me animo a decir que una gran mayoría de imputaciones ingresan únicamente a la acción y la tipicidad. Nada más, si nos olvidamos de los otros elementos del delito dentro del análisis que se debe realizar en la propia imputación por parte del Ministerio Público, y tampoco lo solicitamos los abogados, es decir, ya se ha generado, como que les digo, una habitualidad de plantearlo nos así, absorbe digamos. el sistema. O sea, sí, y estamos así y lo hacemos mecánicamente. Sí. Yo veo un problema en la conjugación de las premisas en el debate que plantea Roger, porque en realidad lo que habría que excluir en esta construcción de premisas es si en la premisa uno pones existe un hecho probable, todo por supuesto que va a incidir en la eventual subsunción, pero en realidad esa probabilidad no debe de ingresar en la construcción de esta premisa, porque tú tienes un hecho probable o con certeza, es una cuestión misma propia de la valoración del resultado procesal de esa probabilidad, que es la imputación. Pero para el fiscal en realidad lo que debe de asumir es la tipicidad, el test de tipicidad y la aplicación de la teoría del delito, sí sobre un hecho probable, pero creo que no va a tener relevancia frente a la probabilidad o inclusive certeza que pueda tener sobre ese hecho en concreto. Creo que sí. Yo puedo estar de acuerdo con esta respuesta, porque me pongo a pensar, bueno, cuando se llega finalmente a etapa de sentencia, de juicio oral, de dictar la decisión final, llegas con una acusación, que también puede ser manejado en términos de probabilidad, sí, o sea, un mayor umbral de suficiencia probatoria, etcétera, pero nunca el de certeza, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo aquí de repente aporto esto más. ¿Cómo le planteas al juez en la audiencia cautelar? Señor juez, usted también debería, precautelando los derechos de mi patrocinado, evaluar también no solamente la acción de la tipicidad, sino también la antijuricidad y los otros elementos. Entonces necesitamos acudir a herramientas jurisprudenciales. Y aquí recuerdo que había un auto supremo, el 236-2005, ojalá no me equivoque, que decía de que los jueces deben evaluar, o tribunales también, que deben concurrir todos los elementos constitutivos del tipo penal y además los elementos del delito para ser considerada una conducta como delito.
Y ante la ausencia de uno solo de esos elementos, solo uno, se considerará que no existe delito como tal. Entonces, de repente, aplicando esta jurisprudencia o estos autos supremos, ingresar ya a construir el debate, por lo menos el debate, para que se pueda sentar sobre la mesa esta discusión, ¿no? ¿Sabes? Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque soy enemigo de que se use jurisprudencia, que se recurra a doctrina legal aplicable, cuando la ley te lo dice. Y la ley te lo dice en el momento en el que plantea la determinación o la redacción que hace el artículo 231 bis, cuando taxativamente te dice lo que debe de verificarse más allá del estándar que rige en ese momento probatorio, es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Y cuando hablamos de un hecho punible, el juez está obligado a verificar y realizar el control o el test de tipicidad y todos los elementos de la teoría del delito. Que no quieran entenderlo a veces no obliga a que debas de necesariamente recurrir a estos autos supremos, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque en realidad es una mala costumbre. Hay cosas tan evidentes en nuestro ordenamiento jurídico que lamentablemente terminan las audiencias siendo un debate jurisprudencial. ¿De quién saca? Y lo decía creo en el anterior episodio. ¿Quién saca la mejor sentencia constitucional y la más nueva? Cuando la ley ya arregla todas esas cosas. Es más, hay abogados que hasta en audiencia te plantean jurisprudencia hasta para solicitar copias legalizadas del proceso. Javier, lo que tú dices es cierto, o sea, no deberíamos como abogados plantearlo, pero necesariamente como abogados buscamos darle no solo al juez las herramientas que están establecidas en la ley, en la garantía misma del ejercicio del derecho a la defensa que tiene todo procesado, sino apoyarle con estos autos supremos. No es requisito, evidente, yo comparto contigo, no debería ser requisito también, etcétera, pero ahí ingresamos a ese cuestionamiento que hacíamos, ¿no es cierto?, frente a la arbitrariedad judicial, frente al decisionismo judicial. O sea, lo que tratamos de hacer los abogados somos unos diques también de contención, de búsqueda de derechos para nuestros clientes, y tratamos de utilizar las mejores armas de las que podamos valer, la ley, la jurisprudencia, la dogmática penal. No debería ser requisito, pero lamentablemente esa es una práctica judicial que también se ha ido acostumbrando mucho en los juzgados. Sí. Yo quiero lanzarles una pregunta acá, ya sobre el tema mismo. Es un poco vinculada a lo que planteaban, desde qué momento en realidad ya debería de aplicarse la teoría del delito sobre el hecho sometido a investigación o a juzgamiento. Y cómo aquello, o sea, si el momento está dado desde el inicio de la investigación, le corresponderá a los policías investigadores conocer, saber sobre teoría del delito. ¿Qué opinas, Roger? A los policías. Claro, porque al final son los que van a terminar informando muchas veces con una acción directa, y además en la conclusión misma de la investigación si existe un hecho. Deben conocer, les corresponderá a ellos informar sobre si aquel hecho probablemente probado constituye delito. Yo diría que conocer, seguramente estamos relacionados siempre en el ámbito de la criminalidad, pero para su conocimiento propio, si quieres cultura, cultura jurídica y propia del ambiente, ¿no?, en el que se desenvuelve. Pero conocer para aplicar, no, porque primero no les corresponde, eso queda claro, ¿no? Pero entiendo que tu pregunta va más enfocada en el aspecto cuando el policía hace una acción directa. Sí. Yo creo que no, porque, mira, diría que la teoría del delito contiene elementos, categorías complejas, que no son uniformes ni pacíficas en la teoría. ¿No es así? Entonces, pretender de que un funcionario policial conozca esas categorías, esas complejidades, esas diferencias entre escuelas, postulados,
es algo atroz para los funcionarios, de hecho. ¿Tú qué opinas, Eddie? Yo creo que es muy compleja la pregunta que planteas. Y es compleja, te lo digo francamente, porque colocándonos en el ámbito de las facultades que tiene la policía boliviana puede aprenderte. O sea, y te aprende en flagrancia. Se entiende que flagrancia en el momento de cometerse el delito, poco antes o inmediatamente después. ¿Cómo el policía considera que esa acción que ha desplegado ha sido considerada delito si no conoce, por lo menos en el ámbito de la tipicidad, que es un elemento del delito, en el ámbito de la tipicidad, si esa conducta está o no ceñida contra la norma? Lógicamente va a ser muy complejo, como decía Roger también, es bien complejo que ingresen los funcionarios policiales a conocer categorías tan específicas. Roger ha sido claro, dijo no deberían de conocer. Por eso. ¿Tú cuál opinas? ¿Sí o no? No, yo digo que los policías deberían tener un conocimiento base. O sea, evidentemente profundo no, pero sí base que por lo menos les permita no realizar aprehensiones que de repente no constituyen flagrancia. ¿A qué me voy, por ejemplo? ¿Se podrá aprender en derecho de prevaricato en flagrancia? Se ha acostumbrado, por ejemplo, en casos complejos que estén policías del DACI afuera de los jueces, de los juzgados, y si falla en contra de un caso altamente político, en ese momento te van a aprender el prevaricato. Y sabemos que el prevaricato es un apartamiento indiscriminado de la norma y está sujeto todavía a una revisión de un fallo de una autoridad a distancia. Entonces, ahí ingresamos a analizar si determinados delitos pueden constituirse en flagrancia o no pueden, y ahí ingresamos a la atribución también de la policía. Miren, yo les pongo un ejemplo picante, cortito. Y vamos a la legítima defensa. ¿Qué tal? Hay un hecho, un policía ve que Juanito mata a Perenganito. Ahí le dice, bueno, no te puedo aprender porque, sabes, no cumples con el segundo filtro. Tu conducta es típica, justificada, pero está justificada. Legítima defensa. Que te vaya bien. ¿Puede ser eso? Claro. ¿Qué tal? Es que es complejo el análisis, pero mínimamente en conocimiento y cultura, por lo menos, por lo que se debe desarrollar un proceso investigativo a su cargo, yo creo que no está de más. O sea, la cultura jurídica, enriquecer el conocimiento y poner sobre la mesa y relieve estos elementos sobre el debate, no le hace mal absolutamente a nadie, peor a unos funcionarios policiales que están vinculados a este hecho. Pienso que deberíamos ver la manera de poder generar una práctica jurídica que puedan conocer y profundizar. O sea, no en la medida de un juez, desde luego, como autoridad del derecho, pero sí de manera sustancial. Yo pienso que tendrían que tener conocimiento, no en la generalidad de estos institutos complejos, pero sí, por lo menos, en lo que involucra, o por lo menos acá en nuestro país le denominamos el derecho penal en su parte especial. Es decir, ¿qué conductas constituyen delitos? Más allá si son hechos en el análisis culposos, dolosos, si se ha presentado causa de justificación, si concurren los elementos de culpabilidad o no, pero sí que un policía sepa que si observa, verifica en flagrancia o hay una noticia inmediata de un pedido de auxilio de un ciudadano y se hace presente, interviene, pues por lo menos que él sepa y constituya qué conductas son delitos y qué otras conductas son infracciones, son faltas o simplemente no son relevantes ni en el orden penal ni en el orden administrativo sancionador. Porque existe una línea muy muy delgada, y ustedes saben, de un arresto por alguna conducta que pueda haber generado una alteración dentro de la paz social frente a una comisión de un delito, ¿no? Y muchas veces eso se refleja, yo les planteo un ejemplo que es muy común y seguramente a la gente le interesa, es qué ocurre si un policía te interviene en ese momento. Tú estás en una movilidad, no portas tu licencia de conducir o simplemente no la tienes, y el temor que te determina a que en lo probable puedan existir hechos de corrupción es creer de que esa conducta, porque así te lo plantean, es delito y te van a remitir a la fiscalía. Ahora, yo les planteo a los dos, el hecho de que tú estés manejando tu movilidad sin licencia de conducir en un estado adecuado y cumpliendo todo lo demás, ¿constituye del delito de conducción peligrosa?
¿Qué opinas, Eddie? Yo creo que, y vamos a compartir todos el criterio, es una infracción y está establecido en el Código de Tránsito como infracción, tiene inclusive su multa pecuniaria, pero ahí ingresa lo que decía Javier, en el abuso. A veces también se tiene el abuso policial, no de todos, de algunos funcionarios policiales, y yo recuerdo que inclusive también había una acción de libertad, una jurisprudencia que ha otorgado justamente tutela en ese sentido, donde se ha dispuesto el arresto de una persona por una infracción. Ya se ha determinado y se ha estandarizado que por infracción no puede haber el arresto, porque el arresto está condicionado justamente a los presupuestos que establece nuestra normativa procesal penal y la facultad de la policía, pero ante la evidencia de la comisión de un hecho delictivo, no de una infracción. ¿No, Rollero? ¿Qué dices? Sí, ¿qué dices, Luis? Yo concuerdo plenamente. Yo creo que son malas prácticas ya consolidadas, ¿no? Institucionalizadas, si se quiere. Sí, y es que en realidad el análisis, si nosotros nos remitimos a verificar el ejemplo que planteó, si lo que el Código Penal establece como conducción peligrosa es el que tú no hayas inobservado, no cumplas con los requisitos que prevé el Código de Tránsito para poder conducir, hay que entender entonces qué involucra el peligro. Y ya hay doctrina legal aplicable que estableció por lo menos que en nuestro sistema lo que se valora es el peligro concreto, no abstracto. Entonces la pregunta será, si a mí me quieren remitir a la fiscalía por manejar una movilidad sin contar con mi licencia de conducir, ¿habré generado un peligro cierto, objetivo y real al bien común, a las personas, a los peatones, a los demás conductores? Es decir, ¿acaso la licencia de conducir acredita que tú sabes manejar o no? Porque en realidad lo que acredita es que tienes autorización para manejar, pero tú puedes saber manejar muy bien sin tener licencia de conducir. Entonces, la fiscalía tendría que acreditarte que no sabes manejar y por ello el resultado de no tener una licencia de conducir, y ahí sí eventualmente has generado un eventual peligro concreto. Ahora, la pregunta a la remisión, porque has dicho la remisión al Ministerio Público, ¿no? Claro. ¿Puede o podría el funcionario policial realizar ese análisis? Volvemos a lo anterior. Claro, ¿no? Exacto. ¿Le corresponderá? ¿Le corresponderá? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque justo lo que planteaba, la policía, para mí, en lo personal, y con todo respeto lo digo, debería de conocer por lo menos qué conductas constituyen delitos y cuáles no. Ya el otro análisis más subjetivo de los elementos, bueno, tendrá que regir. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque también te digo, o sea, una persona que tiene facultad de poder, un funcionario policial, de privarte 8 horas y arrestarte y inclusive remitirte a la fiscalía, y que no tenga conocimiento alguno o mínimo respecto de si tu conducta es considerada delito, imagínate en qué posición se pone ese ciudadano, en qué posición se coloca, ¿no? O sea, que un funcionario policial sin saber o hacer un análisis mínimo de una determinada acción, ya te remitan, ya te priven de tu libertad, 8 horas, etcétera. O sea, hablando de lo que decía Javier, tomando en cuenta también en su análisis, hay una infracción, o sea, las infracciones están establecidas de forma específica en el Código de Tránsito. O sea, si ya ingresa una infracción, no puede ingresar a considerarse también delito en esa circunstancia, porque debería valorarse el peligro principalmente materialmente verificable en los términos de Javier. Pero ahí yo estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero no en lo último. No porque sea infracción, o sea, no puedes alegar no es delito porque ya es infracción. No, sino volvamos a la determinación de la subsunción de este hecho a la teoría del delito. Aún así no sea infracción, no es delito. No, claro, pero ¿quién hace la diferenciación? O sea, no digo de que tenga que condicionarse a esa circunstancia, pero ¿quién debe hacer la diferenciación respecto de que si esa conducta es no considerada delito? Primer el funcionario, filtro. claro, primero diferencia y dice, bueno, no tiene licencia, es una infracción. Ahora, no tener licencia sumado a que a estar en un estado inconveniente de alcoholemia más allá de los límites permitidos por ley genera un peligro materialmente verificable, es correcto. Entonces ya puedo pasar el segundo filtro y en todo caso estar ante una conducta presuntamente considerada delito. No sé, tengo mis reservas. Bueno. Yo creo que son categorías dogmáticas que no les corresponde analizar a la policía. Por ejemplo, ¿la policía puede actuar bajo el paradigma de la presunción de inocencia? No.
Si no, no investigaría a nadie. Claro, pero son cuestiones de orden subjetivo. Aquí lo real es lo que está establecido en la ley. Y lo que está establecido en la ley es la determinación misma de la tipicidad objetiva, que no creo que sea algo muy complejo. Pero el peligro no está específicamente. Ciertamente. Claro, esas voy. son cuestiones más de orden subjetivo. Sí, te doy la razón. No está el peligro. Y como no está el peligro, pretender que el policía, digamos, diga, no hay principio de lesividad, no hay peligro Claro. concreto, es hacer que haga un razonamiento jurídico. Sí, sí. Bueno, es un tema que hay que ir ahondando. Es un buen tema de tesis probablemente, ¿Verdad? que habrá que investigarlo. Pero bueno, iremos avanzando. Ya hemos hablado un poco de la policía. Ahora, yo les planteo a ambos en su experiencia. ¿En algún momento han tenido la oportunidad de observar alguna resolución de rechazo o un requerimiento conclusivo de sobreseimiento en el que se fundamente, o se funda en todo caso, a partir de causas de justificación, Eddie? Bueno, sí, yo he tenido la experiencia de tener que plantearlo en una etapa investigativa y muy rápido lo resumo. Era un funcionario policial que lamentablemente dejó su arma en su estuche, lo dejó arriba donde lo cuidaba siempre, lo tenía bajo un sistema de seguridad con contraseña. Y bueno, o sea, llega a su casa, se duerme, su hijo se había levantado muy temprano, un pequeño de 6 años, y había ingresado justamente al cuarto donde guarda el arma, había sacado la llave justamente del cajón del papá y había memorizado en algún momento la contraseña y ingresa a la caja, saca el arma y accidentalmente se dispara. Entonces el policía se ha procesado, ¿no es cierto?, por homicidio inicialmente, y bueno, la complejidad que ha presentado el caso era plantearle al fiscal si es que tenía que aplicar una categoría dogmática penal, y ahí yo hice el planteamiento de que pueda aplicarse alguno de los filtros de la imputación objetiva, ¿no es cierto?, para determinar si esa conducta o no considera delito, y ahí me voy a riesgo permitido. Lo que decía Javier, uno de los 3 de los filtros de la imputación objetiva es riesgo permitido. Es decir, ese funcionario policial ha obrado en cumplimiento de un deber de cuidado, o sea, ha guardado el arma fuera del alcance del menor, y pese a tomar todos los recaudos para que no pase el hecho sea consumado, o es que ha actuado en imprudencia o ha actuado generando un riesgo no permitido por nuestra norma, o es que su actuación se ha enmarcado en el riesgo permitido que nuestra norma también lo contempla. Y bueno, se lo ha planteado inicialmente, pero al final no se acogió ningún razonamiento por el Ministerio Público y se llevó nomás acusación y nos tocó en juicio ¿Por tener que homicidio? acreditar, justamente, tal cual, homicidio. O sea, lo planteaste para que el fiscal asuma una decisión. Asume una decisión, correcta, No incautelar. no en cautelar, era para tomar una decisión ya de requerimiento conclusivo, ¿no? Roger, ¿tú alguna experiencia en la cual hayas verificado un rechazo, un requerimiento de sobreseimiento por causas de justificación? Mira, te soy sincero, creo que he sido absorbido por el sistema. ¿Verdad? Porque, no sé, a veces yo mismo me hablo y me digo, bueno, que al final le vas a plantear al fiscal si ni caso te va a hacer. Mejor me reservo toda esa artillería y lo llevo a juicio. ¿Por qué? Porque no le voy a avisar al fiscal lo que voy a llevar a juicio. Por lo menos qué teoría del caso, ya propiamente en la parte jurídica, ¿no? Entonces, como que guardo un silencio y me reservo eso para juicio. Yo en lo personal, en mi experiencia, he podido ver, especialmente creo que se aplica más esto de las causas de justificación y los fiscales lo valoran más en el momento que tienen que emitir el requerimiento conclusivo, más que en el tema de la resolución propia de la conclusión de la fase preliminar, donde no se animan tanto a aplicar estas categorías de verificación de todo, de la teoría del delito, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que ver. Yo soy escéptico, la verdad. Yo no he visto un requerimiento fiscal de sobreseimiento, por ejemplo, que funde el sobreseimiento en alguna causa de justificación. Debe haber, pero debe ser encontrar la aguja en un pajar. Complicado, es que en nuestra práctica jurídica no se ve muy seguido esto. Y como dice Roger, de repente plantear los fundamentos en la etapa ya por concluir del
de la fase investigativa de la preparatoria para esperar un requerimiento conclusivo es anteponer de repente alguna estrategia de defensa para que la acusación particular el día de mañana esté mucho más reforzada en ese sentido, ya sabiendo desde luego de dónde estás apuntando. Y a veces se reserva uno como abogado, ¿no es cierto? Porque entendemos de que el juez de sentencia, a momento de dictar sentencia, seguramente el 363 autoriza una sentencia de absolución por causas de justificación que él lo va a realizar en cumplimiento de esa atribución. Pero en la práctica deberíamos, como dices Javier, tratar de introducir el debate de que se pueda aplicar desde esa fase, ¿no? Sí. Ahora, y ahí ingresando un poco también a algunos otros institutos de la teoría del delito y todo lo que conlleva la dogmática penal. Esto de la tentativa creo que es un tema muy muy complejo para su aplicación en el contexto procesal, pero inclusive probatorio. Porque algo que a mí me ha pasado, y esto les pregunto, quiero saber sus opiniones, es, lo he visto, algunos plantean al fiscal como diligencia investigativa que el médico forense informe si las lesiones que se han causado en la persona han dañado un órgano vital, y el médico forense certifica que no. ¿Eso será suficiente, porque lo he visto, para plantear una estrategia de que existe tentativa? ¿Tiene que ver algo con los requisitos que exige el artículo 8 del Código Penal? ¿Qué opinas, Eddie? Yo creo que es un aspecto más de valoración probatoria, pero no está condicionada desde luego a aquello. O sea, el artículo 8, ¿qué te dice? El que comenzar en la ejecución de un hecho, de un delito, en este caso un hecho antijurídico, de una acción típica antijurídica considerada delito, y no lo consumare por causas ajenas a esa voluntad, se considerará la tentativa. Entonces, que no te haya dañado el pulmón porque no lo apuntó bien, pero sí fue a atacar a un órgano vital, desde luego que ha habido tentativa. O sea, no está condicionada al resultado en sí, sino a la intencionalidad de generar ese daño, ¿no? O sea, pienso que no está condicionada. Ahora, si ingresamos a otras categorías más complejas de la tentativa inidónea, etcétera, o sea, esos son otros elementos, pero un análisis probatorio como el que planteas y en la práctica tú lo dijiste, Javier, no debe estar condicionada desde luego bajo ningún aspecto aquello. Ese es mi criterio. A ver, Eddie ha mencionado algo importante, la intencionalidad. ¿A qué nos remite eso? Al dolo. Elemento cognitivo y volitivo, ¿no? Saber y querer. ¿Y cómo probamos el dolo? ¿Cómo se prueba el dolo? Hay dos teorías. Una teoría psicologista que te dice que el dolo es un hecho interno de la mente y por tanto es susceptible de prueba a través de indicios, ¿no? Porque no tenemos un letrero que nos sale de la cabeza y nos dice, mira, yo tengo intención de, esta es mi intención, estoy pensando esto. Bien. Pero también hay una tesis normativa que te dice que en realidad el dolo no se prueba, sino que lo que hace el juez es una especie de calificación normativa, también llamada tesis atribucionista, es decir, el juez va a atribuir la cualidad, si quieres, de dolo a un determinado hecho cuando cumpla ciertas categorías dogmáticas. Por ejemplo, teoría del delito, ya que sea típico pasa su tipicidad, que sea antijurídico, está bien, y dolo directamente es una atribución. Entonces, si partimos de la segunda tesis normativista, básicamente el dolo no admite prueba. Es un juicio de valor, si quieren un juicio normativo. Pero ya para la segunda implicaría prueba. Entonces, en el ejemplo que tú mencionas, Javier, no sé, me resulta muy casuístico y complejo, la verdad, entender. Creo que es un debate que está ausente en nuestro medio. ¿Cómo entendemos el dolo? Claro, en el ejemplo Roger Eddy, yo estoy seguro de que no tiene absoluta relación, porque no es una cuestión propia del dolo frente a la pretensión probatoria que se tiene con un certificado complementario que diga que la herida no lesionó un órgano vital. Porque en realidad lo que hay que verificar es que, independientemente de que haya lesionado un órgano vital o no,
sino es simplemente, como dices, el tema de cómo la ejecución del hecho se ha presentado, esos elementos especiales que tiene cada caso, y que por supuesto también tendrás que remitirte a la experiencia, a las máximas de experiencia con mayor medida, ¿no? Y los grados de inferencia serán muchos mayores, pero que yo creo que no tiene nada que ver. Que yo te apuñale en la pierna, que haya sido en un conflicto presentado, no aleja en algún momento que yo haya tenido intenciones de querer matarte, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay que evaluar en realidad, la intención. Sí, sí. Pero bueno, son cuestiones que se plantean en el ejercicio de la profesión y que hay que ir debatiéndolos. Yo nunca, ya volviendo al tema de si han visto, voy a ser insistente en eso, ya parece que estuviésemos jugando, yo nunca he hecho esto. Pero yo, no sé, no suelo ver resoluciones que tengan una fundamentación rica en cuanto a la intención, dolo o culpa, especialmente dolo. Culpa sí a algún momento, entiendo que hay explicaciones muy ricas, pero en dolo creo que no es frecuente. No sé, ¿qué percepción tienen ustedes? Sí, es un tanto complicado. Yo pienso que en realidad, y en algunos textos he podido verificar que el tema de la culpa es más verificable que el dolo, inclusive. No, es mucho más verificable porque justo, capaz y por lo que mencionaba hace un momento, si aquellas circunstancias que se han presentado en el momento te permitían ser diligente o prudente en la ejecución, bueno, en realidad en tu conducta. Pero bueno, es debate. Y hay que estar a la expectativa de todo esto que se vaya generando, ¿no? Bueno, yo creo también que, como dice Roger, que son elementos muy complejos. El dolo está integrado por... Hay variantes, ¿no? El dolo directo, el indirecto, el eventual, etcétera. Y cada uno tiene su propia conceptualización. Ahora, aplicar ese concepto justamente a la acción desplegada por una persona, al conocimiento y voluntad de generar el hecho antijurídico, doloso, etcétera, no lo he visto. O sea que yo creo que la práctica jurídica más se estila ir en describir el elemento únicamente típico, o sea, del delito. Pero no ingresamos a los elementos como tal, más allá de la tipicidad, ¿no? La acción, el tema de la antijuricidad que hablamos hace un momento, y lo que tú decías también, el elemento del dolo y la culpa. Sí. Para concluir, porque bueno, la hora avanza, quiero hacerles una pregunta a ambos. En el planteamiento de un caso, de un hecho, ¿a quién le corresponde, o si a la defensa le corresponde, probar la existencia de un estado de una causa de justificación? ¿O es el fiscal quien debe de probar que no existe causa de justificación? ¿Qué opinas, Roy? Tu pregunta es si el fiscal no debe. No. Si la defensa debe de probar la existencia de una causa de justificación, o en todo caso es el fiscal quien debe demostrar y probar que no concurre causa de justificación y por ello amerita el ejercicio del poder punitivo sobre una persona. Si el fiscal tendría que probar que no concurre causa de justificación, estaríamos trabajando bajo el supuesto de que se presume la justificación. No creo que sea la adecuada, al menos pragmáticamente. Entiendo que es la defensa que debería probar que concurre la causa de justificación. ¿Por qué? A ver, pensemos en la causa de justificación. ¿Qué es la causa de justificación? Un ejemplo concreto, estado de necesidad, legítima defensa, lo más conocido. ¿Qué categorías son esas propiamente? Son juicios de valor. Son juicios de valor. Por tanto, no es, digamos, que no tiene una referencia, o sea, no hay un referente empírico en el mundo del estado de necesidad y de la legítima defensa, sino que son juicios de valor que deben ser aplicados a hechos. Por tanto, si eso es así, es difícil asumir, por lo menos para mí, que el fiscal deba tener esa carga de probar que no concurre causa de justificación. ¿Podemos hablar de prueba diabólica? Ya está, prueba diabólica. ¿Cierto? Hecho negativo. ¿Qué opinas de la pregunta en concreto? Bueno, yo opino lo que decías, Javier, hace un momento y te corté. La prueba diabólica. Y bueno, comparto también el criterio de Roger, o sea,
Un hecho negativo no tiene por qué probarse. Un hecho negativo, entiendo esto. Ahora el artículo 6 del Código Procesal Penal te dice, no, la carga de la prueba corresponde a los acusadores, se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Es decir, que el fiscal está en la obligación de probar ese hecho, pero ingresar ya a las categorías de que no concurre, por ejemplo, el elemento de antijuricidad relativo a la legítima defensa, considero que no debería hacerlo porque no podría presumir esa circunstancia. O sea, quien debería haberlo planteado sería en todo caso la defensa, probarlo ante un juzgado que concurre una causa justamente de justificación que destruye la antijuricidad y como tal no existiría delito. Pero ahí voy lo que decía hace un momento al inicio, ¿no? O sea, la teoría del caso. Yo si introduciríamos la teoría del caso, ya el fiscal también desde el primer momento de la investigación o del inicio del juicio podría inclusive anteponerse a trabajar un argumento jurídico y probatorio que destruya esa teoría del caso. Si tu teoría del caso va a ser seguramente probar legítima defensa, tal vez anteponerte un criterio en tribunales, pero no creo que sea una condicionante necesaria de una obligación del Ministerio Público. Sí, comparto con ambos. Lo cierto es que al final de cuentas esta circunstancia como instituto debe, hasta por responsabilidad del propio abogado, ¿no? de plantear desde un inicio de los alegatos la existencia de una causa de justificación y obviamente también su investigación haberla orientada desde esa teoría del caso. Pero bueno, son cuestiones a debatir, el tiempo se nos ha ido, queridos amigos. Eddie, ¿qué palabras tienes para la despedida? Bueno, Javier, nuevamente ha sido un gusto compartir contigo, con Roger y con toda la teleaudiencia que nos está viendo a través de este programa de podcast. Y bueno, estos espacios nos ayudan mucho a aprender y aprender de colegas y desde luego enriquecer el debate. Bueno, hasta otra oportunidad, un gusto compartir con todos ustedes, amigos. Querido Roger. Bueno, me voy con más preguntas que respuestas, me voy pensando mucho, pero es la idea de que compartamos, de que debatamos juntos. Nadie tiene la verdad absoluta. Ha sido un gusto, Javier, Eddie, a quienes nos ven. Vamos a estar ya en otra oportunidad debatiendo más derecho. Gracias, Roger. Gracias a todos ustedes, amigos. Quedamos atentos a sus comentarios. Escríbanos en las redes sociales sus opiniones, sus percepciones sobre todo lo que hemos ido debatiendo y también sobre qué temas quisieran que vayamos hablando. Y bueno, pues bien, despedirnos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hecho y Derecho. Y no se olviden que el derecho penal se habla y se explica con razones y no con intuiciones. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Chao.